Comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal, también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante. Forman parte de aquello que inconscientemente acompaña nuestras palabras, pero que son comunicación no verbal. Hay comunicación oral donde quiera que se diga algo a través de la palabra hablada. Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes. Es espontánea, se rectifica, utiliza modismos, dichos, hay acción corporal, se repiten palabras, es casi siempre informal, es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. De acuerdo con la anterior definición, podemos hablar de dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Lenguaje verbal corresponde al lenguaje construido por palabras, los sonidos que emanan de nuestra boca. Es decir, este tipo de lenguaje es un sinónimo de comunicación verbal. Lenguaje escrito corresponde a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal, ya que, ya que es a partir de este que aprendemos a dominar el lenguaje escrito. Se trata de fijar nuestro pensamiento y palabras en papel. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. Estas señas o señales son gestos, movimientos de la cabeza o corporales, postura, expresión facial, la mirada, la proximidad o cercanía, tanto tacto o contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos vocales, el vestuario y arreglo personal. Lenguaje no verbal. Está compuesto por todos aquellos elementos que acompañan el lenguaje verbal y es una convención social más o menos uniforme y estable. La principal característica de este lenguaje es que los signos que lo conforman corresponden recíprocamente al número de significados, es decir, el número de signos es igual al número de cosas que requieren designarse. Tipos de comunicación. Comunicación formal. La comunicación formal incluye toda situación comunicativa que se lleva a cabo ante un público, es decir, la comunicación en público. Este tipo de comunicación es indispensable para el desarrollo de los sistemas, de las instituciones y los países democráticos, ya que proporciona el ambiente adecuado para que la gente exprese con libertad, hable de sus ideas y sus problemas, y en consecuencia existe una pluralidad de opiniones y se forman grupos que actúan para el logro de sus metas o ideales. A continuación, los tipos de comunicación formal. Panel. El diálogo deberá de ser dirigido por un coordinador, llamado también moderador. Es una forma de discusión en grupo o un público empleada frecuentemente en congresos, convenciones o eventos a los que han sido invitados expertos en determinados temas o ramas del saber para hablar de un problema específico. Mesa redonda. Es una discusión pública acerca de un tema determinado. Frente a un auditorio, un grupo de personas discute bajo la dirección de un moderador. Discurso. Es la facultad intelectual que nos permite dirigirnos a los demás para comunicarles algo de primerísima importancia. La materia noble del discurso es la emoción. Asamblea. Es la reunión de individuos que pertenecen a una misma organización que se reúne con la finalidad de tomar alguna decisión de forma conjunta. Conferencia. La conferencia es la comunicación que establece un solo emisor en un tono relativamente formal y de manera continua para exponer un tema ante un considerable número de personas. Comunicación informal. Es aquella que se establece entre los miembros de un grupo pequeño de individuos o de manera interpersonal. Este tipo de comunicación es cotidiana, simple y natural. La mayoría de las ocasiones no es preparada con anterioridad, sino más bien espontánea. A continuación se presentan algunas de las formas más comunes de la comunicación informal. Conversar es hablar una o varias personas con otra u otras. Es una plática entre dos o más personas que se establece de manera agradable. Coloquio, reunión de personas para conferenciar, platicar o dialogar de manera informal o familiar sobre un tema académico o científico. Es un tipo de reunión o encuentro más o menos formal en el cual las personas que se reúnen lo hacen para hablar o debatir sobre alguna temática específica, problema determinado con anterioridad.
Diálogo es un proceso de intercambio de información a través de la comunicación oral en una relación cara a cara entre dos personas, que dependerá de la intención y los propósitos de ambos participantes. Confidencia. La definición común de la confidencia es la acción de comunicar algo a alguien reservadamente o en secreto. Rumor o chisme. La comunicación informal suele expresarse en su forma más común de manera de rumor. Los rumores suelen tener un promedio más del 70%. Estos generan desestabilidad en la organización y conflictos entre las diversas personas en una sociedad. Redacción de documentos ejecutivos y técnicos. Documentos ejecutivos. Carta. Este es un documento que sirve para transmitir mensajes a través del servicio postal. Es una especie de conversación escrita a distancia. Memorándum. Es un medio de comunicación que se envía al personal de una misma empresa. El memorándum tiene la finalidad de transmitir órdenes o informaciones, resúmenes de datos para que sean útiles auxiliares en las oficinas. Oficio. Es correspondiente que los particulares envíen a ciertas oficinas públicas con la que establecen relación entre sus intereses y de la administración pública. Clasificación según su procedencia y destino. Exterior. La correspondencia que procede de cualquiera de las oficinas de gobierno que no pertenezcan al ramo de las destinatarias, así como la que el público envía. Interior. La correspondencia que se giran entre sí las oficinas de igual dependencia. Si están instaladas en el mismo edificio de denomina interior local, interior foránea, cuando las oficinas se ubican en diferentes lugares o edificios. Circular. Esta correspondencia que los particulares envían a las oficinas públicas con la que establecen relación entre sus intereses y la de la administración pública. Documentos técnicos. Proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Currículum. Este documento consta del conjunto de datos que identifican a una persona, describiendo su historial académico y su vida profesional, e informan acerca de sus capacidades y habilidades para desarrollar un empleo. En la relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos bibliográficos, etc. Manual. El manual es un folleto, libreta, carpeta en el que de una manera fácil de manejar se concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos para un fin concreto, orientar y uniformar la conducta que se presenta ante cada grupo humano o la empresa. Reporte. El reporte es aquel documento que se utiliza cuando se quiere informar o dar noticia acerca de una determinada cuestión. Bitácora. Es un registro escrito en la que las acciones que se llevan a cabo en cierto trabajo o tarea. Esto incluye todos los sucesos que tuvieron lugar durante la realización de dicha tarea, las fallas que se produjeron, los cambios que se introdujeron y los costos que ocasionaron. Informe. Un informe es el texto a través del cual se da cuenta de los avances realizados en un proyecto en particular. Por lo general va dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen. De este modo, es posible que se realicen correcciones y modificaciones antes de que éste se lleve a su etapa final. Minuta. Proporciona una descripción de la estructura de la reunión. Son elaboradas a menudo en el momento de la audiencia por un mecanógrafo o secretario, que puede registrar la reunión en taquigrafía y posteriormente la mecanografía y la distribuye a los participantes. Trabajo de investigación. El trabajo de investigación es un trabajo individual o inédito, un estudio o una tesis, por ejemplo, por medio del cual el estudiante o la persona interesada intenta aplicar, probar o profundizar los conocimientos adquiridos de una manera particular.